Gracias y paz, amados. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos de nuevo en nuestra reunión de la Iglesia Gracia y Fe y lo hacemos retransmitiendo en directo por este medio para poder predicar y compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquí queremos saludar a todos y mandarles un fuerte abrazo. Así que nada, estamos, como decía, en directo hoy domingo, en el momento que estamos retransmitiendo. Aquí ya son las 6:01 de la tarde y estamos expectantes de todo lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Les invito a que si quieren puedan compartir el vídeo, por favor, que estén expectantes, pero que podamos compartir. Y como siempre digo, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a compartir el vídeo y yo ya me pongo a ello. Ya sabes, solamente tiene que darle ahí al botoncito compartir. Por aquí ya nos saluda Marlene. Le mandamos saludos también. Mari Carmen también nos saluda desde Canarias. Gazdali también, creo que lo he pronunciado bien. Gazdali. Mandamos también un saludo. Mientras tanto, mientras saludamos a algunos de ustedes, a la familia Suárez Torres, nos saludan también. Saludos, Edgar, Farisa, toda la familia. A Gloria, desde Tucson, Arizona. Y yo voy compartiendo, ya saben, denme un poquitito. Y de esa manera podemos compartir para que otras personas sean alcanzadas y puedan recibir la enseñanza de hoy, donde ya saben, vamos a seguir hablando acerca de reinando en vida y vamos a seguir hablando acerca de aquello que nos está impidiendo reinar. En este caso, en el día de hoy, hablamos acerca de la mentalidad de condenación, una fortaleza, una forma de pensar incorrecta respecto a la condenación. Saludamos también a Maritza desde Perú y a Carly desde Aguas Calientes. Gloria a Dios. Vamos a estar orando en un minutito. Amados, ya saben, si quieren compartan, por favor, alcanzamos a más personas de esa manera. Saludos también a Rocío desde Perú. Gracias a Dios por la familia que podemos tener en diferentes lugares. Amado pastor Antonio Manuel Samillán también desde Perú, le mandamos un fuertísimo abrazo a usted y su casa. Gloria a Dios. Muy bien. Recuerden que tienen a su disposición el canal de YouTube, que a veces lo promocionamos y siempre lo digo en los vídeos, para que puedan ir y suscribirse si todavía no lo han hecho. Aquí hoy cumplimos un año desde que se estableció el confinamiento total en España y en unos días dábamos comienzo al curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Así que todo lo que ha ido ocurriendo después ha sido un maravilloso milagro el ver cómo ha crecido todo y cómo también ha crecido el canal de YouTube. Así que ya saben, vayan para allá y suscríbanse si quieren. Tenemos a Sol desde Argentina y también saludamos a Hilda. Muy bien. El número de la clase de hoy yo diría que es la 20. Yo diría que es la 20. Déjenme que lo miro bien. Ah, ok. Mi esposa lo va a mirar y lo vamos a confirmar. Pero yo creo que el número de hoy es la 20 porque me ha parecido que antes lo miraba. Hoy es 20, sí. Hoy es Reinando en Vida 20. Saludamos también a Rosy desde Brownsville, Texas. A Nairobi y familia en Argentina también. Y vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si nos ponemos de acuerdo y damos gracias a Dios por este hermoso tiempo donde vamos a seguir creciendo, donde vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir disfrutando de la bondad de nuestro buen Padre? Así que, si ustedes pueden, allí donde estén, les invito a que puedan cerrar sus ojos. Tenemos también a Lucía en Pereira y a nuestra amada familia allí en Pereira, parte de la familia Gracia y Fe en Pereira. Les mandamos un fuerte abrazo a Lucía, a su esposo, a Arnulfo también, a Olga, a todos los que están por ahí siempre conectados. Muy bien, vamos a dar gracias a Dios
En este momento les invito a que si quieren puedan cerrar sus ojos si ustedes quieren y que podamos dar gracias a Dios por este hermoso tiempo. Papá, queremos darte muchas gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno, porque podemos confiar en ti en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier tiempo difícil, en medio de cualquier oportunidad. Podemos confiar en ti. Sabemos que tú siempre estás cuidando de nosotros, que tú siempre estás a nuestro favor. Sabemos que tú eres bueno siempre y que tu deseo, tu voluntad es manifestar esa bondad en cada área de nuestras vidas. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, papá, por este tiempo que tú nos permites estar juntos una vez más, estar conectados. Gracias por este medio a través del cual podemos predicar el Evangelio de Jesucristo y a través del cual personas puedan ser edificadas en la realidad de Jesucristo y de su obra completa. Papá, en esta hora te pedimos que el conocimiento pueda fluir sin que nada ni nadie lo pueda impedir una vez más en el nombre de Jesús. Oramos para que los ojos del entendimiento se abran, que en esta tarde, en esta hora podamos ver aquello que hasta hoy no habíamos visto, papá. Oramos para que Cristo siga siendo revelado a nuestras vidas, que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Es por ello que te pedimos que tú nos hables, que tú nos enseñes. Queremos seguir siendo enseñados por ti. Queremos que el Espíritu Santo siga hablándonos y siga enseñándonos directamente y que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa. Papá, tomamos la decisión de inclinar nuestros oídos a tu voz, a tu palabra y a dejarnos enseñar. Gracias, papá, por tu palabra, porque es sembrada en buena tierra y porque Él cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Te damos a ti la gloria y la honra. Oro por cada persona que está recibiendo esta enseñanza y te doy gracias por sus vidas. Gracias, Padre, porque allí donde ellos estén se manifiesta la llenura de tu Espíritu Santo en ellos. Se manifiesta la presencia que habita en ellos. Y te doy gracias porque sus vidas son cambiadas para siempre. Papá, oramos por sanidad sobre cada cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Ordenamos a todo síntoma, todo malestar, todo dolor, que desaparezca ahora de los cuerpos, en el nombre maravilloso de Jesús. Y te damos gracias porque se manifiesta absoluta sanidad. Gracias porque Jesús llevó todas nuestras enfermedades, Jesús sufrió todos nuestros dolores y por su llaga hemos sido nosotros curados. A ti te damos la gloria por ello. Gracias, Padre, porque todo ha sido provisto en cada casa. Gracias por matrimonios establecidos en Cristo. Gracias porque nuestras familias caminan en absoluta bendición. Nuestros hijos y nuestros nietos sirven a tu propósito eterno, a tu plan glorioso. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros, por dejar todo establecido por medio de Cristo Jesús. Gracias por ese sacrificio perfecto, completo y absoluto. Gracias, papá, porque en ese sacrificio hemos sido completamente perdonados, completamente justificados, completamente santificados, completamente redimidos por medio de ese sacrificio y esa resurrección. Gracias, Padre, porque fuimos crucificados con Cristo, pero también hemos sido resucitados juntamente con Él. Aleluya. A ti sea la gloria y la honra siempre. Papá, yo te pido que tú me uses y que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Yo te pido que tú hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te doy gracias porque en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, nos has hecho ministros competentes de este nuevo pacto. Gracias, papá, en esta hora que podamos crecer en entendimiento y que podamos aprender a desechar toda conciencia, pensamiento, mentalidad de condenación sobre nuestras vidas. Que podamos entender que estamos en Cristo y que en Cristo somos nuevas criaturas y hemos sido totalmente perdonados. Gracias, papá. Gracias por ser tan bueno. A ti sea siempre toda la gloria. No hay nadie como tú. Estamos expectantes para recibir tu palabra en esta hora. Gracias por el mover
de tu Espíritu Santo conforme tu palabra es enseñada. Gracias por los dones del Espíritu Santo fluyendo a favor de tu iglesia, a favor de tu pueblo. Gracias, papá. Gracias por ser tan bueno. Aleluya. Por el privilegio de ser tus hijos amados en los cuales tienes complacencia. Sé exaltado y glorificado siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre. Amén. Saludos a todos, amados. Gracias por estar ahí. Les mandamos un fuertísimo abrazo. Vemos a diferentes personas por ahí. Así que de verdad, abrazos para todos. Hemos visto también parte de nuestra familia Gracia y Fe en Madrid. Les mandamos saludos a Tania, a Manuel, a Charo, a todos. Y bueno, ya saben, preparen su Biblia, su libreta, su bolígrafo para poder tomar notas, para poder disfrutar de la enseñanza de hoy, que como hemos dicho, estamos en la serie Reinando en Vida. Así que nos ponemos en marcha y para ello les pido que por favor puedan tomar sus Biblias y abrirlas en Romanos capítulo 5, verso 17. Y mientras tanto pongo el audio en marcha también, porque ya saben que luego tenemos la plataforma de iVoox, a través de la cual ustedes pueden escuchar los audios de todas las enseñanzas. Romanos capítulo 5, verso 17, ya saben que este es el verso base de esta serie de enseñanzas a la que Dios nos está guiando desde este verso a ir desgranando y viendo diferentes cosas. Y seguimos hablando acerca de lo que nos impide reinar en vida, dejando claro lo que, y perdónenme por ser repetitivo, pero dejando claro que todos los que estamos en Cristo ya tenemos la capacidad para reinar. No es que tenemos que intentar lograr tener esa capacidad, no. Todos los que estamos en Cristo ya se nos ha dado la capacidad para ejercer gobierno, para ejercer el reinado en esta tierra. Pero lamentablemente a veces hay cosas que nos están impidiendo ejercer ese reinado, porque al fin y al cabo el reinado se ejerce por medio de la fe y ejerciendo autoridad, valga la redundancia, usando autoridad. Entonces hay veces que ciertas cosas nos están impidiendo que usemos fe correctamente. Ya saben que los jueves hemos comenzado esa serie de enseñanzas en la que hablamos mucho acerca de fe, pero y también acerca de la autoridad, cosas que nos impiden usar fe y ejercer autoridad. Y ya saben que no hablamos de demonios, no hablamos del diablo, no hablamos de ese personaje rojo con cuernos, con un tridente y un rabito que le sale por atrás. No tiene nada que ver con todo eso, sino que estamos hablando de mentalidades, porque ese personaje rojo, ese diablo, ya fue derrotado en la cruz del Calvario, ya fue pisoteado, avergonzado, reducido a la nada, y por lo tanto ya no tiene ningún poder sobre nosotros los que estamos en Cristo. Somos hijos de Dios y hemos sido rescatados del poder de las tinieblas por completo para poder formar parte del reino de su amado Hijo. Entonces, usted y yo tenemos que aprender a disfrutar de esta hermosa victoria. Recuerden que ya hemos hablado que la victoria obtenida por Jesús en la cruz del Calvario es una victoria eterna. No es una victoria temporal, es una victoria eterna. Y nosotros podemos hoy disfrutar de esa maravillosa victoria. Por lo tanto, aquello que nos está impidiendo reinar no son los demonios, no es el diablo. Y ya iremos entrando en la serie de los jueves, no aquí, iremos entrando en varias preguntas que nos han ido haciendo respecto a este tema, pero ya lo desarrollaremos. ¿Qué es lo que nos está impidiendo reinar? Formas de pensar incorrectas. Mentalidades incorrectas, o como Pablo nos enseña en 2 de Corintios, fortalezas mentales, pensamientos que por años han estado arraigados en nuestra mente, pensamientos que se han ido estableciendo y que se han ido alimentando en nosotros. A veces pensamientos culturales, a veces pensamientos familiares, con todo el respeto hacia la cultura que cada uno tenga, ya obviamente hacia la familia, y sobre todo pensamientos religiosos. El gran problema a la hora de ejercer gobierno es la religiosidad en las mentes. Nosotros podemos ver que cuando hay religiosidad en la forma de pensar,
no vamos a disfrutar de la gracia, no vamos a disfrutar del reino y no vamos a poder ser participantes de la extensión del reino de Dios aquí en la tierra, que al fin y al cabo es en lo que deberíamos estar todos enfocados, en la extensión del reino. Si algo usted y yo tenemos que llevar a cabo aquí hoy, no es una forma de pensar de prosperidad física solamente, no se trata de... Perdón, que se me seca, hablo tanto que se me seca la garganta. Retomo. No se trata solamente de disfrutar de los beneficios físicos de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, se trata de extender el reino de Dios. Se trata de entender el propósito eterno del Padre, de reunir y de juntar todas las cosas en Cristo y de saber que Dios cuenta con nosotros, con cada uno de nosotros, para que ese propósito se establezca en la tierra y para que ese reino pueda extenderse cada vez más y más. Por lo tanto, las formas de pensar o mentalidades incorrectas son las que nos están impidiendo ejercer gobierno, dominio en esta tierra. Hemos hablado de la mentalidad de pactos mezclados, ¿verdad? Si usted no ha tenido la ocasión de escuchar las dos enseñanzas anteriores, ya llevamos dos mentalidades y con la de hoy vamos a por la tercera, que pudiera ser que la de hoy no la acabáramos hoy, eso no lo sé seguro. Pero la primera hablábamos hace dos domingos de mentalidad de pactos mezclados. Lo importante que es entender el pacto en el que nosotros estamos hoy, el pacto que nos gobierna, el pacto de gracia, que es el pacto de nuestro Señor Jesucristo, que es un pacto eterno. Ese es el pacto en el que estamos y que en ese pacto no cabe absolutamente nada del antiguo pacto. No se trata de vamos a tratar de cumplir la ley de alguna... No, estamos en un nuevo pacto establecido, es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Segundo, mentalidad de meritocracia, que es la que veíamos el domingo pasado. La mentalidad de meritocracia es aquello que yo creo que tengo que hacer para lograr merecerme algo de parte de Dios. Hablábamos que, lamentablemente, creo que si somos honestos, usted lo habrá, a lo mejor lo ha experimentado también, que uno de los momentos en los que más se usa esta mentalidad, lamentablemente tiene que ver con finanzas, ¿no? A la hora de dar, pensamos que con nuestro dar nosotros podemos lograr ciertas cosas. De hecho, hay personas que hablan de hacer pactos financieros con Dios, etcétera, etcétera, y que cuando tú pactas financieramente con Dios, tú puedes romper ciertas cosas o puedes romper ciertas otras cosas, pero la realidad es que eso es una mentalidad de meritocracia que anula absolutamente la gracia, porque pensamos que yo voy a ganarme algo de parte de Dios por medio de los méritos que yo haga. Y todo lo que tenemos hoy es por pura gracia. Nada de lo que es hoy el nuevo pacto sucede por méritos. Nada. Todo sucede por gracia. Nunca por méritos. Entonces, la sanidad no es algo que tengo que merecerme, que tengo que tratar de ganarme. La provisión no es algo que tengo que tratar de ganarme. Todo eso usted lo puede encontrar en la enseñanza del pasado domingo y usted la puede escuchar si no ha podido hacerlo antes. Hoy hablamos de la mentalidad de condenación. Mentalidad de condenación. Soy un convencido que yo tiraría la estadística, fíjese, a un 99%. Y si me apura, a un 99,9%, pero bueno, dejémoslo en 99%, que en el 99% de los casos, los problemas, las dificultades que los hijos de Dios experimentan en esta vida es por causa de la condenación en ellos. La condenación es algo peligrosísimo. La condenación es algo que la religiosidad nos ha inculcado continuamente para hacernos sentir mal,
porque pensamos que el sentimiento de culpabilidad es la que va a producir verdaderos cambios en las personas. Y nunca el sentimiento de culpabilidad produce verdaderos cambios. Vaya a las estadísticas. Hablamos obviamente de gente sin Cristo, pero siéntese a ver cuántas personas que supuestamente han sido movidas por un sentimiento de culpabilidad no han vuelto a hacer aquello de lo que se arrepintieron hace poco. Mire los maltratadores. ¿Acaso estas personas, pregúntele a las mujeres maltratadas? Lamentablemente no podemos preguntarle a las mujeres asesinadas por estos maltratadores. Pero si le pregunta a mujeres maltratadas que ahora pueden estar siendo atendidas psicológicamente en algún lugar, si sus maridos o sus parejas respectivas en algún momento les pidieron perdón, se arrepintieron o les dijeron incluso que nunca más lo iban a hacer, yo le puedo asegurar que en un altísimo porcentaje todas le van a decir que sí. Que después de hincharle el ojo, el marido le pide perdón y dice, perdóname, no sé lo que me ha pasado, no lo volveré a hacer, y a la semana vuelve a pegarle y vuelve a hincharle el ojo o a partirle el labio, porque el sentimiento de culpabilidad nunca transforma vidas. La condenación no cambia a nadie. Es por eso que nosotros, una de las cosas que vamos a ver hoy es que nosotros no tenemos el ministerio de Moisés, el ministerio de condenación, porque nunca la condenación trajo verdaderos cambios. Solo la gracia los produce. Nada más. Solo la gracia produce verdaderos cambios en la persona. Usted puede ver preguntas que yo creo que todos nos hemos hecho. Usted puede ver en reuniones antes de la pandemia, ahora yo sé que muchas cosas han cambiado y quién sabe, pero en reuniones cuando se hacen esos llamados a esos altares que tienen los evangélicos, esas costumbres, ¿no? Y usted puede ver, cada domingo salen las mismas personas. Y usted dice, pero si oraron por esta persona la semana pasada y vuelven a hacer un llamado, vuelve a salir la... ¿Y cuántos quieren reconciliarse con Dios? Pues ese es un llamado muy recurrente también. Primero con un poco de música, tratan de emocionar al personal, hacerle un poquito llorar, la lágrima fácil, porque esa es la manipulación de algunos predicadores evangélicos, ¿no? Y luego hacen el llamado a la reconciliación y la persona sale, pero es que usted lo ve y el domingo siguiente vuelve a salir. Y usted dice, pero no se reconcilió, pues sí que se reconcilia, se pelea, se reconcilia, se pelea. Y así andamos, ¿no? Entonces, eso es triste. Y es porque lamentablemente las personas tienen ese sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué piensan que tienen que reconciliarse con Dios? Porque han pecado durante la semana. Pero no conteste, por favor, y no ponga nada en los comentarios, pero yo le voy a preguntar a usted algo. ¿Quién no ha pecado durante la semana? Si es por ese concepto que entonces necesitamos reconciliarnos con Dios, entonces todos tenemos que hacerlo, porque todos pecamos. Porque lo que no proviene de fe es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Por lo tanto, en el momento que un pensamiento de preocupación o una palabra de preocupación sale de mi boca, estoy pecando. Estoy cometiendo una acción de pecado. Porque todos pecamos. Es cierto que gracias a Dios, conforme renovamos nuestra forma de pensar, cada vez pecamos menos. Claro que sí. Y veremos ciertas cosas aquí que tienen que quedar muy claras. Pero todos pecamos. Entonces, la religiosidad mete conceptos de reconcíliate. ¿Por qué? Porque es que si has pecado es que te has apartado de Dios. Y si te has apartado de Dios no eres salvo ya. Quiere decir que como Jesús venga en esa noche, te quedas. Como el rapto te quedas. Como suena la trompeta, te quedas. Todo es continuamente llevando a la persona ¿a dónde? A la condenación. La condenación impide, repito, que usemos fe correctamente. La condenación impide que ejerzamos autoridad correctamente. Por eso hay cosas que no experimentamos porque hay una base de condenación en la vida de la persona. Así es. A lo mejor a simple vista no se ve, pero la condenación está ahí. Romanos capítulo 5, verso 17, por favor. Dice así, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don
de la justicia, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Fíjese, el regalo de la justicia. Nosotros hemos sido justificados en Cristo. Gracias a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, todos los que estamos en Él ya hemos sido justificados. Mire lo que dice Romanos 4:25, por favor, está ahí al ladito. Romanos 4:25 dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado, fíjese qué interesante, porque lamentablemente muchos niegan la resurrección de Jesús. Escúcheme, negar la resurrección de Jesús es perder nuestra justificación. Porque aquí no dice que fuimos justificados en su sacrificio a la hora de morir, dice que fuimos justificados en su resurrección. ¿Por qué en su resurrección? ¿Por qué la justificación no ocurre en el momento en el que Jesús muere? Porque en el momento en el que Jesús muere, lo que se está haciendo es la entrega de la ofrenda. Pero todavía faltaba el reconocimiento y la aprobación de esa ofrenda. Ustedes saben que en la ceremonia del antiguo pacto se traía un animal y antes de que el animal fuera ofrecido en sacrificio, el sumo sacerdote tenía que examinarlo. Tenía que analizarlo al detalle para ver si era una ofrenda correcta, porque si había un defecto en el animal, esa ofrenda no era válida. Por lo tanto, no iban a ofrecer el sacrificio del animal porque no era una ofrenda válida. En este caso, en el momento en el que Jesús muere, obviamente no es el sacrificio de un animal, es nuestro Señor Jesucristo muriendo, pero esa ofrenda tenía que ser recibida y tenía que ser aprobada por el Padre. Es decir, el Padre tenía que quedar satisfecho con esa ofrenda. Por eso en su muerte no está nuestra justificación, en su resurrección sí. Porque su resurrección, lo que está ocurriendo sin decirlo es que el Padre está gritando: he quedado satisfecho con esta ofrenda. Ya no necesito más sacrificios de animales. Ya no necesito que se derrame más sangre. Por años se ha estado derramando sangre continuamente. Ya no necesito que se derrame más sangre de animales inocentes, porque con esta perfecta ofrenda he quedado totalmente satisfecho. Gloria a Dios. Y por eso en su resurrección nosotros fuimos justificados. Tengamos cuidado con ciertas cosas, amados, porque a veces uno puede decir, bueno, no es tan importante que personas nieguen la resurrección. Claro que es importante, es determinante para nosotros. De la misma forma que negar la deidad de Jesús es negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque si no, no hay justificación para nosotros. Pero fue resucitado, aleluya. La tumba quedó vacía. El ángel preguntó: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él resucitó, lo decimos antes de que llegue Semana Santa. Sé que estamos cerca, pero antes de que llegue ya lo decimos nosotros. Él resucitó. Él está vivo y vive para siempre. Y en su resurrección nosotros fuimos justificados. Por eso leíamos en el verso 17 del capítulo 5, recibir el don de la justicia. Cuando nosotros colocamos la fe en Jesús y en su obra completa, estamos recibiendo la abundancia de la gracia y estamos recibiendo el don de la justicia. Ahora, ¿cuál es el punto ahora? Ya tenemos abundante gracia, perdón. Y ya tenemos el don de la justicia. Amados, escuchen bien, todos los que estamos en Cristo hemos sido totalmente justificados. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, por lo que Jesús hizo por nosotros. Todos los que estamos en Cristo hay abundante gracia para nosotros. De hecho, hay abundante gracia para todo el mundo. Pero los que estamos en Cristo, por su gracia, nuestros ojos han sido abiertos a esta realidad. Hay abundante gracia. Ahora el punto es que yo tengo que aprender a renovar mi forma de pensar. Tengo que aprender a renovar mi entendimiento para que yo pueda disfrutar de este don de justicia y yo pueda disfrutar de esta abundante gracia que me ha sido dada.
y si no renuevo mi entendimiento, y si no renuevo mi forma de pensar, y si no le dedico tiempo a la palabra, al Evangelio de Jesucristo, no voy a disfrutar de todo esto, aunque ya me ha sido dado. Aunque ya soy la justicia de Dios, y vuelvo a decirle, y no estoy basando, vamos a ver, obviamente vamos a ver versos de la palabra, no estoy basando ninguna doctrina en mi experiencia personal, pero yo esto lo he vivido en mis carnes. Yo he vivido en mis carnes el ser hijo de Dios y el estar condenado continuamente. He vivido en mis carnes el ser hijo de Dios y el pensar que no estaba dando la talla y el llegar a pensar que Dios se estaba cansando de mí. Y que Dios ya, cuando yo le pedía perdón por alguna cosa, el enemigo, el acusador venía a mi mente y me decía, no, ya déjalo, porque Dios ya se ha cansado de que estés pidiéndole perdón continuamente. Yo eso lo he vivido. Lamentablemente, siendo hijo de Dios, teniendo una salvación segura, habiendo sido completamente justificado, habiendo sido totalmente perdonado, por no tener este entendimiento, yo vivía una vida de condenación durante mi adolescencia, durante mi juventud, por no entender estas cosas. Pero gracias a Dios que Él nos abre el entendimiento. Gracias a Dios que Él nos enseña. Y Él nos revela a Cristo. Y recuerdo cuando estábamos estudiando en la escuela bíblica Domata y empezaron a hablarnos acerca de justicia. La justicia, somos la justicia de Dios. Somos la justicia de Dios. Y lo somos 24 horas al día. Y no lo somos cuando vamos a la reunión, no lo somos solamente cuando estamos orando, no lo somos solamente cuando se supone que estamos haciendo las cosas que un cristiano debe hacer. No, 24 horas al día soy la justicia de Dios en Cristo. Siempre. El perdón está continuamente disponible para mí. Por eso Hechos dice que para que reciban el perdón de sus pecados. Fíjese, para que reciban el perdón. Yo no tengo que esperar que Dios me perdone, no, yo tengo que creer que Dios me ha perdonado. Amén. Tengo que aprender a recibir ese perdón, tengo que aprender que la sangre de Cristo, necesito entender que esa sangre no me perdonó un día y me tiene que volver a perdonar, o me tiene que volver a limpiar y volver a limpiar y volver a limpiar. Esa sangre me limpió una vez y me mantiene limpio para siempre. Gloria a Dios. Limpio una vez y para siempre. No es que Jesús tiene que venir y volver a morir en la cruz y volver a derramar sangre. Cada vez que Kenneth cometa un pecado, cada vez que Kenneth haga algo incorrecto. No. Él murió una vez y en esa vez todos mis pecados fueron perdonados. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Ya fueron perdonados. Totalmente, una sola vez y para siempre. Amén. Puede leer Hebreos 10, si usted quiere. Hebreos 8, Hebreos 9, Hebreos 10, que repite una vez y para siempre. Una sola vez, una sola ofrenda, un solo sacrificio para siempre. Aleluya. Aleluya. Acompáñeme a Juan capítulo 3. Vamos a ir avanzando porque si no, como le he dicho, va a ser difícil acabar hoy esta mentalidad, porque esta es una de las más, bueno, quizá no debería decir de las más peligrosas, ¿no? También la meritocracia es terrible y la mezcla de pactos también, así que todas son peligrosas. Juan capítulo 3, verso 16. ¿Quién no conoce este verso, no? ¿Cuántas veces lo habremos leído, escuchado? ¿Cuántas veces se lo habremos escuchado a este general maravilloso que ya partió con el Señor, Luis Palau, que estos días partió con el Señor? ¿Cuántas veces habremos escuchado a este hombre de Dios predicar el Evangelio con Juan 3:16? Y bueno, ya él ya está descansando en casa. Gloria a Dios por cómo Dios lo usó y el trabajo que Dios hizo a través de él en esta tierra, tremendo. Es interesante ver cómo hay una generación que ya está yéndose, ¿no? Y cómo tenemos que tomar ese legado y ese relevo todos los demás, haciendo lo que Dios nos llama a hacer, por supuesto. Pero hemos visto cómo en estos últimos años varios generales,
hombres y mujeres de Dios ya partieron con el Señor. Pero aquí seguimos extendiendo el reino. Amén. A nosotros nos toca seguir extendiendo el reino. Ellos cumplieron su parte, obviamente nosotros cumplimos también la nuestra, pero siempre dentro del propósito que Dios estableció. Hoy compartía algo que había compartido el pastor Jorge Iniestra, que decía que es triste que por no entender el propósito eterno del Padre, a cualquier buen acto, la frase ahora exacta no se me ha ido, pero a cualquier buena acción lo llamamos, buena acción humana, lo llamamos éxito. Pero hay que entender que es el éxito desde el punto de vista de Dios, y es hacer lo que Dios quiere que hagamos, y hacerlo donde Dios quiere que lo hagamos, y hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. El éxito no es solamente tener un local súper lujoso o el éxito las multitudes. El éxito es hacer lo que Dios quiere que haga, donde Dios quiere que lo haga, como Dios quiere que lo haga y con la gente que Dios quiere que lo haga. Eso es éxito, amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 3, verso 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios dio a su Hijo Jesús para que el que en él cree no se pierda. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, escuche bien ahora, para condenar al mundo. ¿Está escuchando? No envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora fíjese, Dios no envía a Jesús para condenar al mundo. Quiere decir, amados, que si hay condenación en mi vida, no viene de parte de Dios. De hecho, la Biblia nos habla en Apocalipsis de un acusador, dice el acusador de los hermanos, y no es Dios. Si hay condenación en mi vida, no viene de parte de Dios. Por eso es que yo necesito aprender a desechar toda condenación. Y ya iremos desarrollando qué es lo que entendemos por condenación. Pero tengo que aprender a desechar todo tipo de condenación. Porque la condenación nunca viene de parte de Dios. La condenación nunca viene de parte de mi Padre bueno. Él no va a condenarme. Y de hecho, si nosotros vemos a Jesús en su ministerio aquí en la tierra, nos vamos a dar cuenta de algo. Él no anduvo condenando a la gente. Su ministerio no fue un ministerio de condenación. Por eso, Juan capítulo 1, si usted quiere lo leemos otra vez juntos. Juan capítulo 1, verso 17, un verso al que recurrimos bastante. Dice así, Juan 1, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, en tablas de piedra, algo impersonal, algo con lo que no puedo relacionarme, algo frío, algo distante, ¿verdad? La ley fue dada a Moisés, o por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amados, escuchen bien esto y si quieren anotarlo, anótenlo por favor. Mirarme en el espejo de la ley siempre traerá condenación a mi vida. Repito, mirarme en el espejo de la ley siempre traerá condenación a mi vida. Sin embargo, cuando me miro en el espejo de la gracia, veo que Cristo cumplió todas las demandas de la ley a mi favor. Todo lo que se exigía fue cumplido en Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es el fin de la ley, el cumplimiento de la ley. Entonces, cuando yo me miro en el espejo de la ley, siempre vendrá condenación. ¿Por qué? Porque la ley siempre me va a gritar, te falta algo.
Y eso es condenación, amados. Entendemos condenación por dos cosas importantes. Una, pensar que soy pecador. Pensar que soy muy malo. Pensamientos de que le he fallado a Dios. Le fallo a Dios. Soy malo. Soy pecador. Dios no me va a perdonar. Ese tipo de pensamiento, eso es condenación. Condenación también es, no he hecho lo suficiente. Por eso la ley es el ministerio de condenación, como veremos ahora más adelante. Porque la ley siempre grita, no has hecho lo suficiente. Nadie podía cumplir la ley. Nadie podía cumplir las demandas de la ley. Lo que queda establecido en los 613 mandamientos de la ley no podían cumplirse. Era imposible. Por eso el cumplimiento de la ley es Cristo. Porque Cristo es superior a la ley. Siempre. ¿Qué establece la ley? Guardemos el día de reposo, ¿verdad? Y no hay problema, amado. Si usted dice, no, Kenneth, yo quiero guardar el día de reposo, me parece muy bien, pero no piense que Dios está ahí. Y no piense que usted va a estar mejor delante de Dios que otros que no lo hagan. Usted quiere guardar el sábado, el día de reposo, hágalo si a usted le parece bien. Porque nadie tiene que espiar nuestra libertad. El error es pensar que ahí hay bendición de Dios. Oh, Dios me bendice porque yo guardo el sábado. No, Dios no me bendice porque yo guardo el sábado. Dios no me bendice porque yo guardo esto o aquella, o porque hago la fiesta de los tabernáculos, o porque Dios no me bendice por eso. He sido bendecido en Cristo. Nada más. Ahora, la ley me dice, guarda el día de reposo, guarda el sábado. De hecho, ¿cómo muere la primera persona bajo la ley? No me refiero a aquellos 3000 que murieron cuando Moisés, en un cabreo de esos de los suyos, tira las tablas de piedra y la tierra se abre, ¿no? Y se comen a 3000 personas, ¿no? No me refiero a esos. Sino en base a las demandas que la ley establece, ¿cuál es el primer muerto en la ley? Uno dice, va, el que mató a su hermano, el que violó a tal, el que... No, el que quebró el día de reposo. Un pobre hombre, entienda pobre, ¿no? Yo entiendo que era la demanda de la ley. Un hombre que salió a recoger leña en el día de reposo cuando no tenía que hacerlo, fue apedreado. El día de reposo era algo serio, no se piense usted que no. Por eso algunos todavía hoy siguen ahí defendiéndolo como si fuera... Pero de repente aparece Jesús. Y le dicen, oye, que tus discípulos están haciendo en el día de reposo esto. Oye, ¿quién eres tú para sanar gente en el día de reposo? ¿Y qué dice él? Alguien mayor que el día de reposo está aquí. Aleluya. Eso debió ser duro, eso. Eso debió ser duro. Alguien mayor que el día de reposo está aquí ahora. El Señor del día de reposo está aquí. Cristo es el cumplimiento de la ley. Aleluya. Es el que le da cumplimiento a toda la ley. Entonces, nuestro ministerio no es el ministerio de Moisés, que era un ministerio de condenación. Nuestro ministerio es el ministerio de la gracia, el ministerio de Jesús. Si observamos, repito, a Jesús caminando en esta tierra, vemos que los que condenaban continuamente a la gente, ¿quiénes eran? Los religiosos de la ley, los defensores de la ley. Sin embargo, la gracia a través de Jesús siempre se manifestaba a través de aquellos que estaban necesitados de esta gracia. Lucas capítulo 19. Vamos a ver un par de ejemplos que obviamente todos ustedes tendrán muy claros, pero vamos a refrescarlos. Lucas 19, verso 1. Entonces recuerde, yo compartía hoy un antiguo himno cantado por una hermana, puestos los ojos en Jesús. Mis ojos no deben estar puestos en la ley. La ley siempre me va a demandar más. La ley me afana, la ley es esa Marta, ¿no? Afanada y turbada estás, tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir con lo que se supone que tengo que cumplir. Y María está sentada escuchando. María ha entendido, no, este es un momento de gracia. Este es un momento para disfrutar de su gracia, no es un momento para estar afanados por el cumplimiento de la ley, este es un momento para disfrutar de la gracia que está aquí con nosotros.
Entonces la gracia siempre va, perdón, la ley siempre va a exigirme y demandarme. No has hecho suficiente, no has hecho suficiente, no has hecho suficiente. La gracia me enseña que Cristo suplió todo eso. Amén. Y yo puedo descansar en eso. Así es. Lo cual, obviamente, abro paréntesis, lo cual no implica que no hacemos. Si algo dijimos el jueves pasado, y yo le invito, por favor, que si usted no pudo ver esa enseñanza, la pueda escuchar, dijimos que en la gracia hay obras. En la gracia hay obras. En la gracia oramos. Estudiamos la palabra. Algo que quiero compartir en estos días, un breve escrito también, es que en la gracia hay honra también. O sea, la gracia nunca me va a llevar a dejar de hacer lo correcto. No estoy diciendo que no hay obras en la gracia, pero no son obras para cumplir una demanda. Son obras que nacen de una naturaleza que me gobierna en Cristo ahora, que es la nueva naturaleza de Dios en mí. Y esa naturaleza produce esas obras en mí, o si prefiere decirlo de esa manera, produce esos frutos en nosotros. Pero es la naturaleza de Dios en nosotros la que acaba produciendo esos frutos, pero siguen siendo acciones. Oramos, estudiamos, caminamos en amor, aprendemos a perdonar a los demás, somos generosos y caminamos en generosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lucas 19:1. Dice así, vamos a leer del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, escuche, este hombre era rico, procuraba ver quién era Jesús. Ahora, ¿era jefe de qué? De los publicanos. Déjeme decirle que era una de las personas más odiadas del momento, ya se lo digo ahora, Porque ¿quiénes eran los publicanos? Los recaudadores de impuestos. Y tenían una costumbre fea, no como hoy, que tanto banqueros como políticos son totalmente honestos y no tienen costumbres feas. Pero este sí tenía una costumbre fea, y es que si por ejemplo alguien tenía que pagar 25 euros de impuestos o 25 dólares de impuestos, decía, bueno, vamos a duplicarlo porque la otra parte me la quedo yo. Y tenían esa pequeña costumbre fea que nunca ha pasado en ningún político en el presente, eso no ocurre nunca. Ellos siempre respetan el dinero público. Procuraba, dice el verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. El pobrecito no le habían dado muchos petit suisse de pequeño y se quedó ahí, se quedó corto el asunto. Y no podía ver. Y como no era alguien querido, no iban a ayudarle tampoco, ya se lo digo ahora. Verso 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y digo yo, ¿y no habría otra persona? O sea, ¿no habría otros ahí en medio a los que Jesús podía haberles dicho sin armar tanto alboroto que iba a su casa a posar? No, tuvo que ser Zaqueo, el amigo de todos, el más querido. Entonces, claro, cuando Zaqueo oye eso, desciende a prisa y le recibió gozoso. Jesús iba a ir a su casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahí estaban ya condenando. Ahí estaban condenando. ¿Dónde ha ido este Jesús? ¿Con quién se ha metido? Todos ahí hablando. Se ha ido a casa de un pecador. Porque claro, los santos no pueden juntarse con los pecadores, según este verso. Y eso nos lo vendieron a nosotros también. No te juntes con los mundanos. Qué palabra, ¿no? No te juntes con los mundanos. No te juntes con los pecadores, que se te puede pegar algo. Le hemos tenido más miedo al pecado que hay en el sistema del anticristo que al Cristo que nos gobierna a nosotros y que nos habita a nosotros. ¿Cómo puede ser eso?
La religiosidad ha hecho que nos alejemos de la sociedad porque no nos podemos contaminar, y el Evangelio lo que hace es meternos en el medio de la sociedad para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. La sociedad, el Evangelio nos mete en medio de la sociedad para que Cristo resplandezca ahí en medio, para que la vida de Cristo que hay en nosotros pueda afectar a los demás. Yo no tengo miedo a ser contaminado por otras cosas porque hay algo en mí que es superior a todo lo demás. Hay una luz en mí que es superior a todas las tinieblas que puedan rodearme. Hay un Cristo vivo en mí que todo lo que pueda ofrecerme la muerte del sistema anticristo, el Cristo que vive en mí es superior a todo lo demás. Yo no tengo que tratar de huir de la sociedad, yo tengo que meterme ahí en medio, según esta misma expresión, tengo que meterme en medio de los pecadores, en medio de lo que los religiosos han llamado pecadores, o si lo actualizamos al siglo XXI, metámonos en medio de los tóxicos, que esa es la expresión del siglo XXI, los tóxicos. Metámonos en medio de la gente para que el Cristo que hay en nosotros pueda resplandecer. Porque la luz, de nada sirve que estemos rodeados de luz entre nosotros. Cuando más fuerza tiene la luz, es en medio de la oscuridad. Ahí es donde la luz, usted sabe, de repente está todo oscuro y aparece una luz. Usted sabe dónde está la luz. Inmediatamente la ubica. Por eso nosotros somos la luz de este mundo. Un mundo que está muerto en sus delitos y en sus pecados, pero en el cual habita también una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa, una iglesia resplandeciente, que no nos vamos a ir a las montañas como ermitaños para no contaminarnos, no, vamos a estar en medio. Por eso aquí hablamos de la extensión del reino, ¿dónde? Allí donde estemos. Allí donde estemos. La extensión del reino allí donde nos toque trabajar, sea cual sea nuestro puesto de trabajo, sea cual sea la función que desarrollamos, sea cual sea el lugar en el que estamos estudiando, vamos a hacer luz allí en medio. Vamos a hacer luz en esos lugares. Vamos a hacer luz en el instituto, hacer luz en la universidad, hacer luz donde sea que Dios nos lleve. Vamos a hacer luz allí. ¿Qué hizo Jesús? Se fue con el que peor caía a todos. Y claro, la gente empezó a hablar. Este hombre se ha ido a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, ahora escuche bien esto, por favor. Puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, escuche, Zaqueo no estaba mintiendo, porque Jesús hubiera reconocido su corazón, como pasó con otras personas. Zaqueo no mentía. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque, mire lo que dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El problema de la religiosidad de aquella época y de la religiosidad de esta época, que la veremos más adelante con otro tipo de mentalidad, era la autojusticia. Aquellos que se creían santos, pero que de igual manera estaban necesitados de un Salvador. Pero ellos pensaban que no. Entonces Jesús dijo, no, hoy ha venido la salvación aquí. Pero fíjese lo que ocurre en Zaqueo. ¿Por qué? Porque, amados, los verdaderos cambios los produce el amor incondicional de Dios. Mientras la ley estaba, este hombre seguía robando. ¿Qué dice Jesús? La salvación ha venido a esta casa porque él también es hijo de Abraham. ¿Qué significaba eso? Que pertenecía al pueblo de Israel. Y dice, mientras la ley estaba vigente, amados, este hombre seguía robando sin ningún problema, porque la condenación nunca cambia a nadie. ¿Usted no piensa que lo criticaban a este hombre? ¿Usted no piensa que le insultaban? ¿Usted no piensa que había gente que le odiaba realmente a Zaqueo por aprovecharse de su situación? Claro que sí. Pero la ley nunca, jamás produce cambios reales. Solamente cuando la gracia le alcanzó, cambió su vida para siempre. Aleluya.
Por eso que, amados, nunca cambiaremos a alguien por medio de la condenación. Así es. Nunca. Nunca. Solamente la predicación de la gracia cambia a las personas. Y esto es así. La condenación no cambia a nadie. Entonces, ¿para qué vamos a andar condenando a la gente? El dar palos continuamente. No, porque ustedes son pecadores y ustedes hacen esto mal y esto es del diablo y esto es pecado y esto está mal y esto está mal y ustedes están mal y todos están mal. La condenación nunca cambió a nadie. No. La gracia sí. Aleluya. La gracia entró en la casa de Zaqueo y lo cambió. Jesús no le dijo nada. Fíjese qué interesante. Jesús no le dijo nada. Él le dice a Zaqueo, yo voy a ir a morar a tu casa. Es decir, Jesús busca a Zaqueo. ¿Sí? ¿Qué pasó con el joven rico? ¿Quién buscó a quién? El joven. El joven rico fue a buscar a Jesús. Y a él sí Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué hizo? Se fue triste. Porque él tenía un concepto de ley continuo. Yo he cumplido la ley desde chiquitito, desde chiquitito. Desde pequeñito yo he cumplido la ley siempre. Siempre he cumplido con la ley. Pero no era verdad, obviamente. Porque su Dios era el dinero, las riquezas. Y la ley decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No puede haber otro Dios que no sea yo. Entonces él se fue triste. La gracia encontró a Zaqueo y Zaqueo cambió para siempre. Venga Juan capítulo 8 ahora, por favor. Juan capítulo 8. Dios es bueno siempre. Amén. Verso 1. Vamos avanzando. Juan capítulo 8, verso 1, dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, ¿quiénes? Los religiosos, los que se creían santos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Escuche bien ahora, y en la ley, lo dejan bien claro, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Porque ya te hemos dicho lo que dice la ley, y en teoría la ley es la que manda. ¿Qué es lo que tú dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Ellos vienen y dicen, no, la ley, esto es lo que dice la ley. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Qué es lo que vas a decir tú? Seguimos leyendo, verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la muerte, y la mujer, digo la muerte, anda que también, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo
te condeno, vete y no peques más. Ahora, fíjese, aquí está esta mujer, obviamente, todos sabemos, estaría temblando, atemorizada, pensando que ya su vida acababa ahí porque la habían descubierto. No sabemos qué pasó con el hombre, que ese siempre ha sido una incógnita que ha quedado ahí en el aire, porque en el adulterio hay dos, si no, no funciona la cosa. Entonces, de repente, la traen a ella y dicen bien claro, aquí está esta mujer que ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio y la ley dice que hay que apedrearla. La mujer se daba por muerta, totalmente, pero ahí estaba la gracia personificada. Aleluya, gloria a Dios. Ahí estaba la gracia personificada. Y Jesús se pone a escribir y empieza a decir, y va mirando, y ellos le insisten y le dicen, ¿qué hacemos? Y entonces Jesús se levanta y dice, bueno, el que de vosotros esté libre de todo pecado, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y la mujer, yo creo que está agachada, obviamente estoy parafraseando, imaginando, ojo, eso lo sé, pero permítame el poder hacerlo. La mujer estaría agachada, encogida, preparada para morir, así medio tapada para intentar de una manera imposible tapar los golpes de esas piedras. Y de repente oye que van cayendo piedras, pero ninguna le está golpeando. Y las oye, porque obviamente cada uno está soltando las piedras que tenía en la mano. Pero ni una sola le está haciendo daño. Y debe estar extrañadísima. Y alguien a su lado. Y abre los ojos y mira, y ahí está Jesús y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te condenó? Fíjese el verbo, condenar. Y esta mujer dice, ninguno, Señor. Y escuche bien estas palabras y grábeselas usted en su vida, amado, amada. Jesús le dice, ni yo te condeno. Gloria a Dios. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Jesús no condenando a esta mujer, no llevándola a un punto de condenación. Jesús diciéndole, no hay condenación sobre ti. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, o sea, Jesús está manifestando su gracia. Jesús no está negando el pecado, pero está manifestando su gracia. Porque donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Mi pregunta es, ¿esta mujer había pecado sí o no? Entendemos que sí, porque había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Pero la gracia es superior. Aleluya. Y eso es lo que necesitamos entender y en lo que necesitamos crecer hoy en día, que la gracia siempre será superior. Amén. Y es cierto, por si alguien dice, bueno, Kenneth, no te olvides de lo que Jesús sigue diciendo. No me olvido, no me olvido. Pero es que esa segunda parte no se puede llevar a cabo de una forma correcta si no entendemos la primera parte. Así es. Si yo no me grabo a fuego en mi espíritu, en mi mente, esas palabras de yo no te condeno, yo no voy a poder irme y no pecar más. Yo sé que Jesús le dice, ve y no peques más, porque amados, eso es lo que la gracia produce, eso es lo que la gracia hace, claro que sí. Miren cómo la gracia se manifestó en la vida de Zaqueo y Zaqueo hizo un cambio en su vida. Y yo estoy convencido que Zaqueo no solamente devolvió ese dinero, sino que dejó de robar. Sí. Y a esta mujer Jesús le dice, ni yo te condeno, ahora vete y no peques más. Porque la gracia nunca es licencia para pecar. La gracia nunca nos invita a seguir pecando. La gracia nunca nos empuja a hacer lo incorrecto. No, 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 no. Pero es que necesito entender que aun cuando peco, Dios no me condena. Precisamente para dejar de pecar. Así es, claro. Esto es importantísimo, amados. Sí. Esto es importantísimo porque yo, cuando me condenaba y cuando pensaba que Dios me había dado la espalda, esa condenación lamentablemente me seguía empujando al pecado, no me alejaba del pecado. Entonces yo como pensaba que bueno, ya Dios no me ha perdonado, pues total lo vuelvo a hacer y ya está. Pero cuando entiendo que aunque me equivoco, que aunque puedo pecar, Dios ya cuenta con eso.
Dios sabe que estoy en este cuerpo, pero no le estoy diciendo para que sirva como excusa, por favor. Espero que ustedes lo entiendan correctamente y que yo lo explique correctamente sobre todo. Y yo sé que el mejor maestro de todos es el que nos está enseñando, que es el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo maravilloso, que el Espíritu Santo nos enseña a pesar de lo que a veces los vasos de barro podamos hacer. Pero el Espíritu Santo yo sé que le está hablando y enseñándole correctamente. No es como excusa. Ah, bueno, como Dios me perdona, puedo pecar. No, no es como excusa. Es a pesar de Sí. haber pecado, yo tengo que saber, conocer y entender de una forma muy clara que el perdón de Dios está ahí. Así es. Que Dios ya me ha perdonado, que Dios no me está condenando. Y si Dios no me está condenando, Él no está reteniendo nada de lo que es mío. Él me permite disfrutar de mi herencia. Él me permite disfrutar de la sanidad. Él me permite disfrutar de todo lo que ya es mío porque Él no me está condenando. Él quiere que yo abrace estas palabras de Jesús y yo pueda mirarlas y pueda repetírmelas a mí mismo. Dios no me condena. Amén. Dios no me condena. A veces puedo cometer un error, a veces puedo tener una acción de pecado, pero oh, gloria a Dios, Él no me condena. Y cuando peco y soy consciente de ello y me doy cuenta, entonces lo que tengo que hacer es, Padre, reconozco mi error. Reconozco que he pecado, pero te doy gracias porque recibo tu perdón completo, porque ya fui perdonado en la cruz del Calvario y esa sangre me mantiene limpio y yo hoy disfruto de ese perdón abundante y oro para que tu gracia me ayude a no volver a cometer este pecado. Yo apelo a tu gracia, me aferro a tu gracia para que yo no vuelva a cometer este error y para que yo no vuelva a caer ahí. Y yo sé que tu gracia me sostiene. Tu gracia me levanta, tu gracia me acompaña y me da la fuerza para que yo no vuelva a caer en este asunto. Aleluya. Gracias, Padre. Y sigo hacia adelante, sin condenación, porque soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la justicia de Dios, lo soy 24 horas al día. Lo soy cuando estoy en el local que algunos llaman iglesia y lo soy cuando estoy en el bar emborrachándome. Pero sigo siendo la justicia de Dios en Cristo. Y ese entendimiento es lo que me alejará del bar cada vez más y me llevará a disfrutar de la vida en Cristo. Amén. Ese entendimiento de la justicia es la que me aleja del alcohol, es la que me aleja del tabaco, es la que me aleja de las drogas, es la que me aleja de la pornografía, es la que me aleja de la mentira. El entendimiento de la no condenación, el entendimiento de la gracia y me permite disfrutar de lo que ya soy en Cristo. Amén. Pero la condenación no, la condenación me impulsa. La condenación me empuja a volver a hacerlo. ¿Usted piensa que esta mujer volvió a ser igual después de esto? Podríamos decir, como la expresión que se usa a veces, esta mujer pasó de muerte a vida. Volvió a nacer, se dice, ¿no? Porque ese era su último día en esta tierra. Esa mujer estaba condenada a la muerte segura, si la gracia no hubiera aparecido. Pero la gracia apareció. Y entonces Jesús le dijo, yo no te condeno, ahora vete y no peques más. Desde la no condenación. Desde la no condenación, desde la justificación, tenemos la habilidad para no pecar más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Déjame tu Biblia, por favor. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 3. Un momentito. Ya estamos acabando, ¿no? Uy. No, todavía no. Llevo 57 minutos. Estoy al límite. 2 Corintios capítulo 3. Bueno, la idea era leer el capítulo entero, pero va a ser... Va a ser que no. ¿Se acuerdan lo que decíamos del papel el otro día de la tecnología? Pues la tecnología me está fallando. Me está fallando y recurro a lo que no falla, a mi esposa.
Segunda de Corintios capítulo 3. Verso 1. Bueno, hablaremos hasta que nos dé el tiempo, pero con el favor de Dios, el domingo que viene seguiremos con este tema, la mentalidad de condenación, porque hay cosas que se nos han quedado todavía. Dice así el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto, verso 3, que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, no en tablas de piedra. ¿De qué está hablando Pablo? Uno de los errores que algunos cometen lamentablemente es pensar que cuando Saulo de Tarso nace de nuevo, deja de ser judío. Y yo quiero que entendamos esto. En Cristo es cierto que no hay judío ni griego, que somos uno, ¿sí? No hay judío ni gentil. La nueva criatura que yo soy en Cristo no tiene nacionalidad de esta tierra. Tengo una nacionalidad celestial, ¿verdad? Todos los que estamos en Cristo tenemos una nacionalidad celestial, claro que sí. Pero Kenneth sigue siendo catalán. Y nací en Martorell y soy catalán. Y lo seguiré siendo. Y Saulo de Tarso, que luego se convierte en Pablo, el apóstol, él seguía siendo judío. ¿Qué le quiero decir con esto? La mentalidad del apóstol Pablo, aunque fue llamado el apóstol a los gentiles, una mentalidad que fue renovada con la revelación de Cristo, claro que sí, pero que no dejó de ser una mentalidad judía en un sentido. No sé si me estoy explicando. Sí. Igual que mi mentalidad es una mentalidad catalana. ¿Que necesita ser renovada? Claro que sí, pero no deja de ser una mentalidad catalana. Y la de Pablo no deja de ser una mentalidad judía. Por eso, cuando leemos las cartas, no debemos tener una mentalidad judía. Yo no estoy diciendo eso. No debemos tener una mentalidad judía a la hora de leer las cartas, pero no debemos olvidar que está escribiendo un judío. Claro. Eso no debemos olvidarlo. Por eso, cuando el apóstol Pablo aquí está escribiendo y dice, no en tablas de piedra, ¿de qué está hablando? Está hablando de la ley de Moisés. Sí. La ley que fue dada en tablas de piedra. La ley del monte Sinaí. La ley escrita por el dedo de Dios en esas tablas de piedra. De eso está hablando. Y hoy, lo lamento porque no tenemos tiempo, pero vamos a ver que conforme vayamos avanzando en este capítulo, se nos está hablando de eso. No se nos habla de otra cosa. Porque si no, ¿qué sentido tendría que Pablo dijera esto? No tiene ningún sentido. Y entonces dice, verso 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No, perdón, que me he saltado. No me he saltado nada. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Ahora, ¿de qué letra está hablando entonces? Solo quería que leyéramos esto y ya seguiremos la semana que viene. ¿Pero de qué letra está hablando entonces? Está hablando de la ley. Sí. La letra que mata está hablando acerca de la ley. Cuando dice la letra mata, no está hablando que está mal estudiar. No, estudiar es bueno. Está hablando de la condenación que venía por causa de la ley. La muerte que venía por causa de no cumplir la ley. Por eso Hebreos dice que las personas en Cristo son libres de aquella conciencia de pecado y de aquella mentalidad de muerte que era producida por causa de la ley. Así es. Sabiendo que el que quebrantaba la ley
Depende de cuál fuera ese quebranto, ese rompimiento de la ley, iba a morir. Entonces la ley siempre traía condenación, pero la gracia siempre trae justificación. Amén. Yo necesito entender que no debo permitir la condenación en mi vida, que es cierto que a veces no lo hacemos todo perfecto, que es cierto que a veces lamentablemente cometemos errores, pero estamos en Cristo. Hemos sido bautizados en Él, hemos sido sumergidos en Él, estamos revestidos de Él. Así como Él es, somos nosotros en esta tierra. Hemos sido justificados en Él. Hay perdón continuo para nosotros. Dios no nos está condenando. Así es. Él no nos va a condenar. Amados, Dios no está condenando a nadie absolutamente. Él ha provisto salvación para todos. Y ahora es necesario que renovemos nuestra forma de pensar con la justicia de Dios, con la palabra, con el don de justicia, con el Evangelio de Cristo. Renovemos nuestra forma de pensar para desechar toda condenación y abrazar la realidad de la posición de justicia que ya tenemos en Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, por enseñarnos un día más, por el privilegio de poder seguir aprendiendo, de poder seguir creciendo en conocimiento. Gracias, papá, por ser tan bueno. Yo te pido que tú nos ayudes a mantener la condenación fuera de nuestra forma de pensar, a mantener la condenación fuera de nuestras mentes y que podamos seguir renovando nuestro entendimiento con la realidad del Evangelio de Jesucristo para nuestras vidas. Padre, a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Oro por cada persona que escucha esta enseñanza y te pido que el Espíritu Santo pueda seguir hablándoles y pueda seguir enseñándoles conforme meditan en lo que han oído, conforme repasan los apuntes o conforme vuelven a oír esta enseñanza. Gracias, papá, porque hemos sido libres de toda condenación. Gracias porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque estamos completamente perdonados, santificados y justificados. Aleluya. Gracias, papá, porque podemos disfrutar de esta libertad en Cristo. Amén. A ti sea la gloria siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Muy bien, amados. Un fuerte abrazo para todos. Sepan que les amamos mucho. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos un día más en la enseñanza. Seguimos con la serie Reinando en Vida. Todavía tenemos tela por delante. Así que a todos ustedes les mandamos un fuertísimo abrazo. Recuerden que tienen el canal de YouTube disponible para que vayan y se suscriban, por favor, y compártanlo con otros e inviten a personas a que se suscriban también. Y recuerden que la enseñanza queda para que ustedes la puedan volver a oír. Estará en iVoox y si quieren pueden compartirla con más personas. Hoy han estado aquí con nosotros parte de nuestra familia Gracia y Fe en Tarrasa, como es José y Katy. Así que siempre es bueno estar acompañados y tener a la gente presencial. Así que gloria a Dios por ello. A todos ustedes también un abrazo de parte de mi amada esposa Keila, que está aquí, la tengo aquí, pero bueno, está aquí al lado, no sé si aparecerá, no aparecerá, dice que no. La mano, aunque sea, la mano, ahí está. Gracias a todos, les amamos, un abrazo muy fuerte, cuídense y bueno, si quieren ya saben, el jueves a las 7 de la tarde volveremos a estar aquí porque estamos respondiendo correctamente. Un abrazo para todos, gracias.